Saludos, les habla Juliet Zambrano, estudiante de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra Género y Salud Sexual y Reproductiva con la profesora Magdimar León. Les estaré presentando algunos fragmentos de la obra de Victoria Sau, El vacío de la maternidad, Madre no hay más que ninguna, que data de 1995. Pero antes de entrar en los fragmentos, es importante que conozcamos un poco acerca de esta autora. Victoria Sau fue una escritora y psicóloga española, conocida por su faceta como activista política feminista, siendo una de las figuras más relevantes del feminismo de España y en especial de Cataluña, lugar donde nació el 1 de abril de 1930. Y también lugar donde muere hace unos 10 años atrás, el 6 de noviembre del 2013. Por sus obras y las luchas para contribuir a la mejora de la vida de las mujeres, recibió numerosos premios y reconocimientos, dejando una huella imborrable en el camino de la investigación sobre el feminismo científico, siguiendo el hilo conductor del feminismo radical. En El vacío de la maternidad, Madre no hay más que ninguna, la autora hace un análisis del significado de la maternidad, cuestionando el rol de la madre y la maternidad en la sociedad antigua y también para su actualidad. Cabe destacar que por la palabra vacío de El vacío de la maternidad entendemos al vacío como un vacío de poder, con un vacío para decidir, con un vacío para gestionar, un vacío para tener influencia, un vacío para gozar de autoridad, un vacío para que su voz sea escuchada. En su obra afirma que la maternidad no existe. La argumentación se fundamenta en que la madre actual parece y cría a las criaturas, pero no se puede hablar de maternidad porque la mujer ha tenido que abandonar su función social por orden del patriarcado, que niega la función extrabiológica de la mujer madre. A las mujeres se les niega el control sobre su cuerpo y sobre su maternidad desde diferentes instancias, como sociales, como políticas, religiosas, literarias, entre otras. Y por eso el término madre está vacío. Entonces, quiero citar a la autora, así que abro comillas. La maternidad biológica, concepción, embarazo y parto, así como por extensión la crianza, no puede ser considerada maternidad desde una perspectiva de rango humano, sino va seguida de su correspondiente trascendencia en lo económico, en lo político, en lo social. La madre ha sido rebajada a la condición de funcionaria del padre. Cierro comillas. Aquí la autora hace referencia a la subordinación del padre hacia la madre, quedando esta relegada a los cuidados maternos, pero no por decisión, sino por designios de según es lo natural, siendo el padre quien ocupa el papel importante dentro de la tenencia de los hijos, dentro de la crianza de los hijos e incluso dentro de la decisión de tenerlos. Asimismo, la autora afirma, abro comillas, la madre de hoy en día es una invención del padre, está puesta por el patriarcado para asegurar su perennidad. A la mujer se le cierra la boca y después se le hace hacer en ventriloquia un lenguaje que no es el suyo. Por medio de este lenguaje, ella envía a sus hijos a la escuela, a la iglesia, al ejército, al asilo, al despacho, a la fábrica, a la cárcel, a la muerte. Cierro comillas. La madre juega el rol que el padre decide, habla el lenguaje del patriarcado y se desenvuelve según lo esperado por el sistema patriarcal, dándole forma a la crianza solo de esta manera. En El vacío de la maternidad nombra a la madre como P-madre. Nuestra autora nos dice que hay una fusión entre madre y padre, pues toda carga del trabajo del hogar cae en sus hombros, siendo rebajada a la función del padre. Cabe señalar que escribió el libro refiriéndose a la mujer de aquellos tiempos, aquella madre que dedica el 100% de su día a día al hogar y dependiente, completamente dependiente en forma monetaria, de forma económica.
Sau señala que en todo grupo oprimido, en este caso la mujer, se ve en la necesidad de creer en las afirmaciones de su opresor, en este caso el hombre, desatando así una violencia intragrupal, pues únicamente buscará en las demás los defectos e imperfecciones que el opresor señala. Por ello, es el padre quien afirma, abro comillas, la peor enemiga de la mujer es la mujer misma, cierro comillas. Mientras el resto de mujeres a coro lo repiten, una buena y justa razón para aprender a respetarnos y amarnos entre nosotras, ¿sí? Aquí la autora nos dice que por este sistema patriarcal nosotras podemos competir, quién puede ser mejor que otra, y no solamente eso, sino también que hacemos daño con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras acciones a nuestras compañeras, como si fuesen ellas las responsables de que la crianza de los hijos, de que el sistema patriarcal se dé de esta manera. Entonces aquí la autora nos señala de una competencia entre mujeres, de la rivalidad entre mujeres, siendo esto fortalecedor para el poder de los hombres, para la preeminencia en los cargos, en el poder, en la toma de decisiones y, por supuesto, en la crianza de los hijos. Asimismo, en la página 111 del libro El vacío de la maternidad, madre no hay más que ninguna, abro comillas. En todo grupo oprimido, cuando no se le ve la salida a la opresión, la agresividad intragrupo aumenta, porque la mayoría se identifican con el opresor y buscan en cambio en sus iguales los defectos que aquel les atribuye. Un grupo oprimido, si no ve escapatoria a su situación, cae en estado de indefensión y ve reducida su capacidad de razonamiento. Culpar a la persona más inmediata y acusarla, además de presentar los rasgos que el opresor ha previamente atribuido y más tarde reforzado en los oprimidos, hasta moldearlos como él quiere, es poco inteligente y carencia de amor. Es quedarse en la pura inmediatez de las cosas, porque inteligencia y amor se refuerzan mutuamente y no al contrario, como quiere engañosamente hacer creer el discurso patriarcal. Son la agresividad y el odio las que bloquean las facultades intelectuales, la competencia, el creer que son las mujeres las propias rivales, en creer que son las mujeres las responsables de que no podamos ser libres, de que no podamos decidir, de que no podamos ser escuchadas. Es allí donde el patriarcal tiene su fortaleza para continuar. El interés de que las mujeres no ejerzan la función de madre, tal y como Sau lo explica, viene determinado por una sociedad donde existe el miedo a que las mujeres recuperen el poder, a que volvamos a estar donde alguna vez estamos, siendo libres, pudiendo decidir y tomando decisiones acerca de nosotras y de nuestro propio cuerpo. Por este motivo, la maternidad ha sido utilizada para frenar a las mujeres en su realización en la vida pública y también en la vida privada. La maternidad actual es entendida como un símbolo de ostentación del macho que a través de su prole se reafirma y demuestra su virilidad. La maternidad debe efectuarse como un proyecto humano, no como un fenómeno natural. Nos invita a reflexionar acerca de si realmente la maternidad es un fenómeno natural, está en lo natural, o puede ser parte de una decisión de vida, parte de podernos desarrollar si así lo queremos como madre o no. Entonces, la autora señala, abro comillas, que lo femenino permanece en la sociedad en 3 dimensiones. La primera, por imitación, de modo que pueda ser institucionalizado en clave masculino patriarcal, en lo religioso, en las iglesias, en lo caritativo y en lo benéfico. Por segundo, por permisividad de lo femenino, tolerado por la pura fuerza de las cosas, pero en posición marginal, desvalorizado e inferiorizado, desde lo emocional, desde lo expresivo, la intuición y el amor maternal, donde es el fondo
yace una crítica burlesca hacia los hijos e hijas. Y por último y tercero, la feminidad prohibida, la feminidad perseguida, donde se vale la libertad de pensamiento, la libertad de elección y la libertad de decisión. Cierro comillas. Entonces aquí nuestra autora nos habla de 3 dimensiones. La primera, por imitación, de lo que puede ser el hombre o lo que nos dice que tiene que ser el hombre, dejando permiso a que sea lo patriarcal lo que decida, tanto en el ámbito religioso, en las iglesias, en lo caritativo, en lo benéfico. Asimismo, por permisividad del femenino, tolerando las fuerzas, siendo desvalorizadas, siendo inferiorizadas y por supuesto debilitadas. Y por último, la feminidad prohibida, esa feminidad que se persigue, esa feminidad donde se vale la libertad de pensamiento y también la libertad de acción. Entonces es allí donde las hijas e hijos sin madre buscan incesantemente a la madre real, a la que no existe, a la que sí escucha sus propias ideas, su instinto, a la que tiene voz propia. La búsqueda ansiosa de la madre solo cesará cuando la madre sea reencontrada, puesta en su lugar. En el título del ensayo podemos ver algunas confusiones, pero cuando lo analizamos, pensamos en el vacío de la maternidad, lo podemos hacer desde la perspectiva de la realización personal. El texto, sin embargo, va por otros caminos. La autora estudia cómo el término maternidad se ha degradado y se ha sometido a los imperativos de la sociedad patriarcal y falacia. Por eso es un término que no existe, un término con significado vacío. Para demostrar este vacío de la figura de la madre, versiona el refrán: madre no hay más que ninguna, y recurre a fuentes de diferentes épocas y de diferentes ámbitos: la psicología, la religión, la literatura, la política. El estilo es claro y accesible cuando podemos leer el ensayo, pero tiene un afán divulgativo e incluso hay lugar para la ironía. La base del ensayo es que la función actual de la maternidad está vacía porque se basa en una imposición de la sociedad patriarcal que aleja a las mujeres madres de su función original. Sau acepta la función biológica de la maternidad, ella la acepta, pero avisa de que la auténtica función social de esta es abandonada porque hay un proceso de borrado desde diferentes esferas dominadas por el patriarcado. Se recurren en diversas instancias que someten a las mujeres madres a una no maternidad en términos reales y que son cómplices de este proceso de borrado. Una de las más importantes es la lengua que desvirtúa la maternidad. Si analizamos los diccionarios teóricamente denotativos, vemos en realidad la voracidad masculina ante lo femenino. De eso no nos cabe duda. En definitiva, es un texto de reivindicación de la figura de la madre, donde la tesis que bautiza es que hasta que no se erradique el orden patriarcal, la maternidad no existirá y será una falacia, un espejismo. Para restablecer el orden hay que deconstruir los parámetros que guían la sociedad, el lenguaje, la política, en definitiva, la vida. Tarea poco fácil. Sin embargo, podemos seguir ahondando en el tema, un tema maravilloso acerca de la maternidad, donde